Vamos a cambiar el orden del programa. Nuestro invitado es una autoridad del Ministerio de Salud, tiene cosas muy, muy importantes que hacer esta mañana y nos puede atender en los primeros minutos de hoy. Se trata del doctor Víctor Javier Suárez Moreno. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Sí, muchas gracias por la invitación y disculpe, nos encontramos precisamente en Tumbes haciendo una visita por el tema del dengue, ¿no? Aprovechando estos Así es. días. Muy bien, doctor Suárez. Queríamos hacerle algunas preguntas sobre el tema de la nueva variante del COVID. Para aclarar la información que tenemos, porque ayer Abel y yo tratábamos de entendernos y no estábamos muy seguros qué nos tocaba hacer. EDIS o EG.5 no se encuentra aún en el Perú, por lo menos hasta la semana pasada, en la corrida genómica, pero todas las autoridades dicen que va a estar muy pronto porque la tienen nuestros vecinos y la tienen 51 países. ¿Qué es esto? ¿Qué es EDIS? Y me gustaría que se lo explique al público para que, digamos, entendamos bien qué es lo que está pasando con esta nueva variante del COVID. Sí, como recordarán ustedes, el año pasado, hace unos meses hablábamos de las diferentes variantes del COVID, ¿no? Hablábamos del alfa, la beta, el delta, el lambda, que fue la variante peruana, Adelima. así es, y finalmente llegó la variante Omicron, que tiene una gran capacidad de transmisión, tanto así que se volvió la dominante en el mundo y desaparecieron todas las otras variantes que conocíamos. Y esta A tal punto, permítame que me interrumpa, Omicron Omicron, cambia las demás variantes, desaparecen. sí, prácticamente barrió con todas, colonizó, digamos, a todo el mundo con esta nueva variante, la Omicron, desplazó a las otras y de manera que ahora, cuando hacemos secuenciamiento genómico, vigilancia en todos los países, la única variante que encontramos globalmente es la Omicron. Entonces, esta Omicron luego, que ustedes saben, los virus cada vez que se reproducen pueden ir apareciendo mutaciones. Y esas mutaciones, como el Omicron se reproduce rápidamente en mucha gente, ha generado lo que conocemos como los linajes descendientes, que son como los hijos y los nietos de esta gran familia que ahora es el Omicron. Y de eso se han ido derivando estos linajes que hemos ido conociendo como el BA1, BA2, BA4, BA5 y luego los XBB y etcétera, ¿no? Ahora Entonces, estamos en eje 5 ya. así es. Este es Ahora, como ya casi el cuando bisnieto. llegó Omicron al Perú, estamos hablando de noviembre, diciembre del 2021, la gran mayoría de la población vulnerable ya estaba vacunada, los adultos ya estaban vacunados, por lo tanto fue altísimo el número de casos porque se expandía a toda velocidad, pero era de letalidad muy baja, ¿verdad? Así es. Esa experiencia que fue, como bien dices, inicio del 2020, perdón, fines del 2021, Fines inicio del del 21. 2022, la tercera ola encontró a la población, por un lado ya con dos vacunas y incluso con la tercera dosis ya, ¿no? Me acuerdo que Para en algunos con diciembre la tercera dosis, empezamos, sí. así, de 60 años logramos barrer rápidamente a los mayores de 60 años con su tercera dosis y a pesar de la gran cantidad de casos que incluso hizo colapsar varios servicios públicos y privados, la letalidad, el número de muertos no fue tan alto como lo que observamos en primera y segunda Claro. La ola. tercera ola fue mucho más alta en casos, muchísimo más alta en casos, incluso considerando los no reportados, pero la letalidad fue bajísima y ahí se entendió que se había, digamos, conquistado la enfermedad, que teníamos realmente un triunfo de la vacunación sobre la enfermedad. Luego, Y, y el 2022, algunas personas se pusieron una tercera dosis y otras una cuarta dosis. Y acá vienen las confusiones, doctor, porque ya no sabemos qué es lo que nos toca ponernos. A ver, repasemos cuál es el esquema de vacunación del MINSA para COVID en el Perú. ¿Cuál es el esquema? sí, solo, pero para reforzar una idea clave que has estado explicando bien, que es que esta de la tercera ola creo que fue la mejor demostración que la vacuna es eficaz en evitar muertes y que es una vacuna segura. Contra muchos rumores y fake news que existían en ese momento, yo creo que esa fue la mejor experiencia para el país de que las vacunas eran buenas y eran seguras. Con Mire, respecto yo a la... hasta hace poco bloqueaba gente que decía que nos íbamos a caer muertos, que por habernos vacunado. Todas estas teorías de la conspiración se demostraron en nuestros cuerpos probablemente falsas. Y es bueno decirlo, tiene usted toda la razón, hay que reafirmar esto, porque tenemos que seguirnos vacunando. Ahora, ¿cuál es el esquema para COVID? Sí,
Es evidente, sí, que puede generar un poco de confusión en la población ahora que hemos hablado de tercera, cuarta, quinta dosis y ahora hablamos de la vacuna bivalente y todo esto, ¿no? Entonces, para ponerlo en sencillo, si hemos recibido cualquier dosis, la tercera, la cuarta, la quinta, cualquiera, hace 4 meses o más, Ah, en este momento podemos recibir lo que conocemos ahora como el refuerzo 2023. No es condición haber recibido una tercera o cuarta o quinta para recibir este refuerzo. a ver, Todo lo vamos contrario. a ponerlo así claro. Yo tengo ahorita 59 años, punto. Este mes cumplo 60, todavía estoy debajo de los 60. Muy bien. Recibí en el 2021, me tocó mi cronograma en junio, la primera y la segunda. Para diciembre me puse la tercera, porque me tocaba, ¿no es cierto? El año 2022 me he vuelto a vacunar con la cuarta dosis. Eso es lo que me tocaba, lo que decía el ministerio que tenía que hacer. Ahora me tengo que poner la bivalente de todas maneras. Sí. Sí, sí, ¿Por qué? es ¿Qué, importante. qué cosa tiene la bivalente? ¿Y por qué me la tengo que poner? Ya, ahí hay dos elementos. Uno es que con todas las vacunas lo que se ha visto es que la inmunidad va cayendo con el tiempo, ¿no? O sea, nosotros nos Lógico. vacunamos hoy día y en 1 o 2 semanas la cantidad de anticuerpos que tenemos en nuestro organismo es muy, muy grande, muy alta. Pero van pasando las semanas, los meses y esta cantidad de anticuerpos va bajando con el tiempo. De manera que a los 6 meses tengo anticuerpos, pero todavía son muy bajos, y entonces aumenta la probabilidad de que si, uno, de infectarme, y dos, de hacer una enfermedad severa, a pesar de estar vacunado. Por tanto, el OMS y todas las agencias internacionales recomiendan que debemos hacer una especie de refrescamiento de nuestra inmunidad con estas vacunas de En refuerzo. el caso del COVID, entonces, mientras la enfermedad siga circulando, ¿nos vamos a tener que vacunar todos los años? Sí, es muy probable. Todavía no hay digamos, una No hay una recomendación decisión internacional definitiva oficial, sobre esto. pero los científicos están yendo en ese sentido, ¿no? Que es muy probable que sí necesitemos un Ahora, refuerzo anual de esta vacuna. ¿por qué, doctor, otras vacunas nos las ponemos una vez en la vida y duran para siempre, no sé, o duran 10 años? ¿Por qué esta dura tan poco? Es parecido a lo que sucede con la vacuna de influenza también. La vacuna de influenza, recuerden, también recibimos un refuerzo anual y es porque estos virus evolucionan muy rápidamente, empiezan a desarrollar mutaciones que le permiten escapar a la inmunidad específica que tenemos, que hemos desarrollado previamente. Entonces necesitamos estar regularmente, periódicamente aplicando una dosis de refuerzo. Ok, si yo me he vacunado contra la influenza, ¿me puedo poner la bivalente? ¿No pasa nada? Sí, no hay problemas, pueden ponerse las dos vacunas juntas. De hecho, en Juntas. los puntos de vacunación estamos administrando las dos dosis, las dos vacunas juntas. Perfecto. Se llama bivalente, ¿por qué? Porque hay gente que dice, no, no, ahí viene la de la influenza. Falso. ¿Por qué se llama bivalente? Así es. Lo que aplicábamos inicialmente es lo que ahora conocemos como la vacuna monovalente, que fue diseñada sobre la base del virus original del COVID-19. Pero como decíamos, está ido evolucionando y ahora tenemos la variante Omicron. Entonces, esta vacuna bivalente se le llama así porque ahora contiene también, ha sido diseñada también específicamente con esta variante Omicron. De manera que tiene estos linajes descendientes sobre la base de los cuales se ha desarrollado esta nueva vacuna y podría brindarnos una protección más específica contra estos nuevos linajes que están apareciendo, ¿no? Entonces, es Ahora, una, en el futuro ya solamente será contra los linajes de Omicron, porque como me decía usted al principio, Omicron reemplaza a todos los anteriores. así es, así es. Y bueno, y seguimos desarrollando nuevas vacunas. Incluso algunos organismos le han pedido a la industria que sigan diseñando nuevas vacunas cada vez más específicas para los linajes que están apareciendo, ¿no? Claro. Pero esta vacuna, la bivalente, pero incluso también la monovalente, nos protege contra el virus. O sea, cualquier vacuna que hacemos finalmente es buena. Ok. Entonces, la recomendación era al principio para los mayores de 60 años. Ahora es para los mayores de los 18 años. Sí, la vacuna bivalente ahora está disponible incluso desde niños pequeños, de los 6 meses de edad para adelante, ya pueden Ah, recibir también una incluye vacuna niños. bivalente. Mire, ¿ves? Qué confuso. Ayer discutíamos si era para mayores de 60 o para mayores de 18 y ahora usted me dice que también los niños se pueden vacunar. Así es, toda la población
puede recibir la vacuna, su refuerzo con la vacuna bivalente. Obviamente nuestro énfasis es mayor en los mayores de 60 años porque son los que tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad severa y morir, ¿no? E incluso el protocolo que ha sido aprobado por el comité de expertos hace una tingencia de que los mayores de 60 incluso pueden recibir dos refuerzos. Hoy día pueden recibir un refuerzo y entre 4 meses un segundo refuerzo con esta vacuna bivalente, ¿no? Es un manejo especial para este grupo de riesgo. ¿Qué pasa con la gente que te dice, no, pues ya mucha vacuna, ya para qué me voy a poner más? No, no pasa nada. Lo he escuchado mucho, ¿ah? Ah, ya nos han Sí, vacunado un sí. montón, ya que tanto, ya debe hacer daño tanta vacuna. Sí, entendemos eso, ¿no? De repente hay una sensación de falsa seguridad, ¿no? Como la OMS levantó la emergencia, hemos dejado de usar mascarillas, no vemos casos en las calles, pero sin embargo el COVID sigue presente. De hecho, todavía tenemos muchas muertes por COVID en el país. Están ocurriendo alrededor de 300 muertes por COVID al mes en el Perú. Es decir, todavía tenemos el virus circulando y todavía puede morir gente por el COVID. Y eso no es justo teniendo vacunas disponibles para que todos recibamos nuestro refuerzo. Claro, ahora, 300 muertos al mes, recuerde usted que teníamos 300 muertos al día, ¿no? Y 700 y 1200 y 1400 en los picos, ¿no? Más altos de la enfermedad. Y claro, 300 muertos en todo el país, en un país de 30 millones de habitantes, casi que no se nota. Pero en todos esos casos se trata de gente no vacunada o que se vacunó en el año 21 y ya no tiene protección. Así es, muchos de los fallecidos son personas que han recibido alguna vacunación, pero no tienen su esquema completo o sus últimas dosis pues han sido muy, muy atrás todavía, ¿no? Y como decíamos, la inmunidad va cayendo. Y si bien 300 parece poco comparado con lo que hemos sufrido antes, es todavía bastante. Por ejemplo, recordemos la epidemia de dengue que hemos tenido hace poco, que ha durado prácticamente medio año. En medio año hemos tenido 300 muertes por dengue. Con Claro, COVID tenemos 300 muertes por mes. O sea, todavía es un problema grande para el país, es un ¿no? problema de salud pública que sí, ha sido, yo le diría, bastante invisibilizado en los medios de comunicación, porque como ha sido tan dramático y tan duro para todo el país, es un tema del cual a veces no queremos hablar, porque ya estamos hartos de hablar del COVID, pero hay que hablar, no queda otra. Eh, las vacunas están disponibles en todo el país, en algunos puntos del país. Cuéntenos un poco cómo han hecho el despliegue. Sí, las vacunas están disponibles en todos los establecimientos de salud. Tenemos un amplio número de vacunas de bivalente. En ese problema no hay problemas de stock. Y además de los establecimientos de salud, hay algunos puntos fuera del establecimiento disponibles también, como por ejemplo el Campo de Marte, que es el más conocido, creo, en donde pueden acudir a administrarse su vacuna. Ahora, Y sin ningún requisito, no hay que llevar el carnet anterior, porque a veces ponen algunos no, requisitos, no. Voy, quiero la básica, bivalente, sin preguntas me la ponen. sí, básicamente su DNI, Tu DNI. y como tenemos la base de datos donde están registradas las dosis que ha recibido cada persona, podemos con eso verificar y ver la dosis que le corresponde. Que como ya todos han recibido, prácticamente todos, la primera y segunda dosis, lo que les corresponde es recibir la vacuna bivalente, ¿no? Su refuerzo De 2023. frente. O sea, si solamente me puse la primera y la segunda en el año 21, no me puse nada el 22, voy de frente al 23, me ponen en agosto la bivalente, estoy protegido por un año, estoy protegido más o menos Más o si eres menos, joven. sí, estimamos que el nivel de anticuerpos es aceptable, entre comillas, bueno, no tan aceptable, pero bueno, puede llegar hasta 6 meses, ¿no? Después de Ahora, seis yo le meses hay voy que a ir a poner hacer refuerzo. un escenario poco probable, ¿no? Eh, que en 6 meses esta variante entre como epidemia, o sea, nuevamente se encienda, ¿no? Un foco epidémico, entonces familias, barrios enteros comienzan a contagiarse y esas personas ya perdieron inmunidad porque no se vacunaron. Actualmente tengo la cifra, es algo así como 16% nada más de la población mayor de 18 años se ha vacunado. ¿Qué pasaría en esa hipótesis? Es posible que tengamos muchos casos y que al tener más casos tenemos más hospitalizaciones y evidentemente tenemos más muertes. No estamos seguros si puede haber una ola grande como ha habido antes, pero No. sí puede haber un aumento de casos. Y lo que los expertos dicen es que precisamente cuando hay empieza un incremento de casos, es el mejor momento para vacunar. Porque si yo vacuno hoy día a todas las personas,
el nuevo virus que llega los va a encontrar con una cantidad de anticuerpos en su organismo bastante alto. Por tanto, la probabilidad de hacer enfermedad grave va a ser muy baja, ¿no? Los que ya tuvimos COVID, yo he tenido 2 veces, por ejemplo, ¿estamos mejor inmunizados frente a esta ola posible si llega? Sí, eso se le conoce como la inmunidad híbrida, ¿no? En que tenemos anticuerpos por la vacuna y anticuerpos desarrollados por la propia infección que hemos tenido. Ujú. Lo que se dice es que estas personas tienen una protección incluso mucho mejor que el solamente haber sido vacunado, ¿no? Pero Exactamente. igual, pero Pero igual igual, sucede claro, igual con tiene, el la indicación tiempo, es que igualito nos vacunemos igual. así Ahora, es. doctor, ¿qué prevalencia de la enfermedad se llegó a determinar en el Perú? Porque nunca supimos si se hicieron o no los estudios de prevalencia. O sea, lo que busca el estudio de prevalencia es saber cuántas personas desarrollaron la enfermedad, qué porcentaje de la población llegó a desarrollar la enfermedad, incluso sin síntomas, ¿no? Por eso se hacen estos estudios. ¿Qué porcentaje de la población llegó a desarrollar la enfermedad en el Perú? Sí, ese fue un estudio que se realizó después de la primera ola. Y Así ahí es. en un estudio nacional se encontró que más o menos 25 a 30% de la población había tenido infección por COVID. Ese tipo de estudios después ya no lo hemos podido repetir porque ahora tenemos anticuerpos por la vacuna y no podemos Ah, diferenciarlo de lo que son ok. anticuerpos por la infección. Entonces, Ok, si hubieran ya no es podido, factible. claro, ya entiendo. O sea, se podía hacer cuando no estábamos vacunados, ya no. En Ya no, Iquitos así llegó es. a ser 70% de la población. Fue brutal lo que pasó en Iquitos. Eh, Totalmente. es Y no posible solo, que mucho más sea el porcentaje de población que sí se contagió y por lo tanto esté mejor preparada para un posible brote, digamos. sí. Y este estudio también, algo que evidenció también fue el tema de la inequidad. Fueron justamente los estratos socioeconómicos más bajos los que tenían las prevalencias más altas de infección y también las tasas de muerte más altas, ¿no? Y eso es algo que se repite en todos los países prácticamente, ¿no? Claro. O sea, el COVID refleja El esos hecho de problemas. no contar con agua y desagüe, el hecho de no contar con refrigeradora, el hecho de no contar con una cuenta bancaria, te obliga a salir de tu casa, te obliga a ir todos los días al mercado. Todas esas son condiciones de contagio y se lo dijimos al presidente una y otra vez, ¿ah? Pero no había forma de que entendiera. No puedes aglomerar a las personas. Esto era central en la lucha contra el COVID. Ahora bien, voy a aprovechar que usted no solamente nos puede atender hasta las 8:30 para preguntarle por el dengue. La recomendación del COVID queda clarísima. Todos, hasta los niños, pueden vacunarse. Vacúnense con la bivalente y están protegidos por un año. Perfecto. Ahora, como el dengue, la enfermedad cayó solita, ¿no es cierto? Porque llega a un punto en el cual no se puede expandir más, cae, pero estamos frente a un niño, va a volver a llover, el mosquito se va a volver a desarrollar. ¿Qué se puede hacer en este interregno antes de lo que parece ser de nuevo una gran ola de dengue? Sí, seguirnos preparando contra la siguiente ola por el dengue, ¿no? Porque este es un tema cíclico, ¿no? Que cada periodo de tiempo. Usualmente tenemos una gran epidemia de dengue como la que hemos tenido ahora y luego pasan 3, 4 años con muy pocos casos y luego otra vez un nuevo ciclo grande de casos. Pero ante la eventualidad de este fenómeno que viene, nuestro temor es que obviamente se salte ese ciclo y tengamos otra vez un número grande de infecciones. Entonces lo que corresponde ahora es seguirnos preparando y precisamente como Ministerio de Salud hemos salido a diferentes regiones. En este momento estamos visitando 4 regiones esta y la próxima semana para reforzar sus acciones, porque el dengue todavía se sigue transmitiendo. Por ejemplo, yo estoy acá ahora en Tumbes, estamos con temperaturas altas de 28 a 29 grados, acá no hay invierno, y eso favorece que el mosquito se siga reproduciendo. Y entonces seguimos teniendo todavía casos de dengue. Ahora, qué hay de la vacunación contra el dengue? ¿Es posible? ¿Quién la puede recibir? ¿Quién no? Sí, la vacuna contra el dengue es un reto científico en realidad, porque como saben hay 4 serotipos de dengue y es como si fueran 4 virus diferentes y han habido intentos previos de desarrollar una buena vacuna. Hay una última vacuna, una vacuna japonesa que es la que es más promisoria en estos momentos. Está en un proceso de evaluación y de aprobación por agencias internacionales y por la misma OMS. Lo que ellos apuntan es a que el OMS certifique primero su laboratorio de producción de vacunas y luego su comité de expertos evalúe las condiciones de uso de esta vacuna y finalmente hagan la recomendación internacional
para que ingrese al fondo rotatorio de vacunas del OPS y los países podamos acceder a la vacuna En a este través de este momento, fondo. el Ministerio de Salud no ofrece ninguna vacunación para el dengue. ¿No? En este momento la vacuna no está disponible. Hemos Ninguna. conversado incluso, ninguna. Contra ninguno de los serotipos, digamos. No, claro, la vacuna es una sola para cualquiera de los serotipos. Y Ya. cuando hemos hablado con el laboratorio, ellos mismos nos han dicho, han sido claros, nuestro objetivo no es comercializar la vacuna libremente en un país, sino ofrecerla a través de un mecanismo internacional como es el Fondo Rotatorio PS para que todos los países puedan acceder a ella. Todavía no está disponible. Y el control biológico del mosquito a través, como se ha hecho en Florida, de mosquitos mutantes, o sea, no mutantes, pero en fin, que les mutas justamente la capacidad de transportar la enfermedad. ¿Se ha avanzado en eso en el Perú? Sí, hay algunas iniciativas. Una es esta mutación que mencionas, que es como una especie de radiación que se le hace a los mosquitos para impedir que se puedan reproducir entre sí. Eso hay un proyecto que se está trabajando con el IPEN para probar esta hipótesis. Y hay otra metodología que es la infestación con una bacteria que es la Wolbachia. La Wolbachia también hace que estos mosquitos no permitan que el virus se pueda reproducir en su interior del mosquito y por tanto Claro. no puedan transmitir la Entiendo infección. que en Florida han tenido muchísimo éxito. En Colombia también están probando con Wolbachia, pero en una comunidad relativamente pequeña, porque el tema también es, hay que producir estos mosquitos. O sea, tiene Claro. que haber una fábrica de mosquitos infestados por Wolbachia para que luego puedan ser liberados al campo, no una vez, sino regularmente. Tienen que estar produciendo y liberando estos mosquitos para que se vuelvan, digamos, la especie dominante y desplace a todos los otros mosquitos. Eso requiere bastante inversión también y bastante esfuerzo para Claro, desarrollarlo, pero ¿no? sobre eso hay un proyecto en el Ministerio de Salud. Estamos evaluando, estamos tomando contacto con las investigadores que han desarrollado este proyecto de Wolbachia para poder desarrollar un piloto aquí en el país, porque hay temas como logísticos, como por ejemplo esta Claro, fábrica de producción de pero el mosquitos. costo, pero siempre, en este tipo de intervenciones, el costo se mide contra lo que cuesta que el MINSA atienda a cientos o miles de pacientes con dengue. Y le aseguro que va a ser muchísimo más barata la inversión en el mosquito, cueste lo que cueste, a atender, y en algunos casos a ni siquiera poder atender a personas que llegan a pedir salud ante una salud pública colapsada. Sí, el problema es ese, ¿no? El dengue se transmite tan rápidamente que hay una gran cantidad de casos y que por momentos puede hacer colapsar, ¿no? Pero en dengue también, digamos, el primer objetivo que todos tenemos siempre es evitar las muertes, porque el control vectorial es bien complicado, muy difícil, porque entran también factores sociales, ¿no? O sea, podemos intentar esto de la Wolbachia, podemos intentarlo de los mosquitos irradiados, pero puede haber rechazo también por parte de la población y temor a tener mosquitos mutantes, como le dicen, ¿no? Entonces, además de intentar estas nuevas estrategias de control vectorial, también nuestro esfuerzo va orientado a fortalecer los servicios de salud para evitar las muertes, ¿no? Que tengamos los suficientes médicos, enfermeras, camas, insumos médicos para poder manejarlos y evitar que mueran. No deberían haber muertos por dengue o ser No solamente deberían así. haber muertos por dengue. Hay muchísimos países que tienen dengue y no tienen fallecidos, porque tienen un control de la enfermedad desde el inicio de la enfermedad. Y acá en Así el es. Perú tiene una ola terrible, como usted dice, con 300 fallecidos que podrían estar vivos si hubieran tenido una atención correcta. Sí, eso es un poco reflejo de la debilidad que tenemos en nuestro sistema de salud, en donde, como ya se anunció, necesitamos más inversión en los servicios de salud en cuanto a esa infraestructura y recursos humanos, y que la inversión de salud también aumente. El país está por No, debajo de otros países en evidentemente. comparación en lo que es PBI, ¿no? En ese contexto, esta visita a 4 regiones, espero que incluya un pedido de más camas, más insumos, más médicos, más enfermeras, más todo, porque se va a necesitar todo en 6 meses, Así absolutamente es. todo. Para enero y febrero van a tener la situación hospitalaria del norte colapsada si es que no se toman medidas actualmente. Así es no olvidarnos que el dengue sigue y trabajar en ese sentido. Ese es el motivo de estas visitas, para no bajar la guardia No, y además es el y mismo preparar. mosquito que transmite chikungunya y zika, o sea, son las mismas, son diversas enfermedades por el mismo mosquito. Y el mismo Así- mosquito le encanta el calor y la lluvia. Y ahí es donde se exa- reproduce
Ahora, dengue hay ya en todo el Perú, eso hay que decirlo claramente a todos los peruanos, dengue hay en todo el Perú. Al mosquito no le gusta la zona altoandina, no le gusta los Andes, pero le encanta la costa y le encanta la selva. Entonces hay que tener muchísimo cuidado Ujú. y hay, como usted dice, también conducta social que hay que recordarlo. No guardar Así. nada en agua estancada, limpiar los envases, eso es algo que familiarmente hay que hacer campaña. Espero que arranquen a hacer campaña como para que la gente se vaya a vacunar con la bivalente, también hacer campaña para que la Ujú. gente comience a botar todos los inservibles que tiene, limpiar sus techos, tener todo más o menos acomodado para cuando arranque a llover. Muy bien, Así es. doctor Suárez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Rosa María, Sí, a ver, permíteme, hay una lluvia de preguntas, pero solamente esta es la que más se está repitiendo. Me puse la bivalente, dicen, los primeros meses del año. ¿Después de cuánto tiempo tengo que ponerme la segunda bivalente de refuerzo? Sí, después de los 4 meses por lo menos doctor, ya puede recurrir a acudir al establecimiento de salud para poder recibir un refuerzo. ¿Y se puede poner junto con la vacuna de la neumococo, influenza? Sí, pueden sí, ponerse las dos vacunas. Revisan las vacunas porque hay personas que temen que las vacunas estén caducadas o caducas. Sí, entendemos ese temor, hay una confusión. Lo que sucede es que las vacunas cuando nos entregan en el sticker del frasco con una fecha de vencimiento. Pero ¿qué sucede? Luego el laboratorio fabricante de la vacuna continúa haciendo sus estudios de estabilidad que le conocemos, que se llaman así, que significa que siguen evaluando en el tiempo cuánto tiempo más la vacuna mantiene su potencia. Y con eso ellos van actualizando la fecha de vencimiento. Entonces, si por así dijeron, esta vacuna se vence en agosto, pero luego nos hacen una comunicación y dicen, no, mira, mi nuevo estudio de estabilidad ha demostrado que esto tiene una fecha de vencimiento de 6 meses más. Y entonces actualiza la fecha de vencimiento. Pero claro. lamentablemente lo que no podemos hacer es cambiar esa fecha en el sticker El sticker, claro. porque significaría descongelar la vacuna. Y ahí Claro. se podría malograr la vacuna. Entonces, lo que nosotros tenemos es un registro de qué lotes han actualizado la fecha de vencimiento sin necesidad de haberlo cambiado. Entonces, a veces sucede que de repente la persona pide mirar el frasco y encuentra una fecha que no corresponde, pero no, nosotros como ministerio ya hemos verificado que todas esas vacunas están dentro de las fechas de que funcionan todavía. Claro. Bivalente Ay, para niños sí hay. sí hay, Sí hay, sí Perfecto. hay. Eso es también. todo, Rosa María. Y Gracias. gracias, porque hay muchas, como ven, muchas preguntas muy puntuales, porque la gente tiene muchas dudas y tengo que decirle como una crítica, doctor Suárez, que el ministerio no está haciendo una campaña en esto. Y hay que hacerla. Los medios de Sí, comunicación ayudamos, pero recuerde usted que los mejores resultados se han tenido cuando han habido campañas muy entusiastas, tal vez a veces incluso un poco agresivas, pero entusiastas, para que la gente vaya a vacunarse. Y, sí, y sí. uno de los éxitos enormes de la vacunación, justamente del segundo semestre del año 21, es que se vacunó fines de semana y se vacunó de noche. Y eso hizo que muchísima gente que no puede dejar de trabajar vaya a vacunarse de noche, vaya a los fines de semana y de esa manera conseguir la mayor cantidad de gente vacunada. Creo que les falta un poquito, ahora que está de moda la palabra en el gobierno, de punche para sacar adelante la vacunación, ¿no? Vamos a ver Sí, cambios en eso, ¿cree usted? sí, sí, definitivamente. Hemos estado dándole bastante punche, como dices, a la vacunación de polio y sarampión, porque como sabes, también hemos tenido una Ese es cobertura bien baja, incluso un caso de polio. Entonces, ahora todos nuestros vacunadores han salido a hacer un barrido a nivel nacional, casa por casa, claro, de polio y sarampión, y a eso le hemos focalizado la estrategia de comunicación. es verdad, es Pero muy no, importante. sí, y ahora no debemos descuidar lo de COVID, como bien dices, y por eso estamos Eh, retomando este tema con Polio y ustedes. vacunación ya lograron regresar al 95%, que es la cobertura básica. Están justamente en estas semanas actualizando la información, porque como mucha información se ha registrado manualmente, hay que subirla al sistema ahora para poder actualizar los datos y con eso vamos a tener una foto de cómo está la vacunación. Y aparte se va a hacer lo que llamamos un monitoreo rápido, es decir, después de las vacunadoras pasa otro equipo que va a verificar en las casas qué proporción de los niños ya están vacunados, ¿no? Para verificar la cobertura. Es Ujú. importantísimo a todas las mamás que nos escuchan vacunar a los niños contra la polio
La polio ya se había extinguido de América y hemos tenido un caso que es un escándalo, aunque parezca increíble, pero es que no debería haber ni un solo caso. Y la Así polio es es. una enfermedad durísima con el ser humano porque es parálisis infantil, es muy dura con los seres humanos y tiene vacuna. Entonces hay que vacunar a todos los niños contra la polio. Mi generación ya no tuvo polio. Nosotros somos con el doctor de la generación que no conocemos a nadie de nuestra edad que tuvo polio. Entonces, Así es. tenemos que seguir en ese camino, pero para eso se necesita vacunar al 95% de la población objetivo. Si no, Sí. no se logra. Y a nivel mundial, lo que estamos apostando todos es a que polio sea la segunda enfermedad en ser erradicada del mundo. Faltan algunos países en África, pero parece que pronto se va a lograr. Ese es un gran logro también, como la primera fue la viruela, esperemos que Ujú. la segunda sea el polio, pero claro, pero implica un esfuerzo de 50 años. Entonces, no malogren pues el esfuerzo de tantos millones de médicos, enfermeras, vacunadores en el mundo entero luchando contra esta enfermedad. Doctor, muchísimas gracias, ha sido muy esclarecedor. Abel y yo Gracias. nos quedamos con las ideas más claras y ya entendimos que los dos nos tenemos que vacunar. Ya, ya. Tenemos Muy Así que ir a bien, vacunarnos. Ok, muy bien. gracias. Muchísimas gracias, doctor Suárez. Hasta luego. Y hemos cumplido.